¿Solo una vez que te encontraste con algo como esto? Cénida, si asombrada no, la frente de una y otra verde rama obscura, a los pinos dejando de segura su urna lagrimosa en son doliente. Llora el Betis no lejos de su frente, en poca tierra ya mucha hermosura, tiernos rayos una piedra dura, de un sol antes caduco que lo siente. Dijiste, ¿qué carajo? ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué es lo que...? ¿A qué va? ¿Por qué se escribe así? ¿Por qué la gente lee estas cosas? ¿No? Bueno, estás ante la presencia de la poesía lírica, ¿sí? Y la idea es que en una serie de estos 4 videos vayas a entender cómo funciona, cómo leerla, cómo entenderla y cómo escribirla también, ¿sí? Este es el primero de una serie de 4 videos y hoy vamos a estar hablando de poesía griega antigua. Bienvenidos, bienvenidas, escritoras, escritores, futures, escritores y escritoras, o aspirante a, o persona que se autodenomina persona que escribe, ¿sí? O como se quieran llamar. Ya saben que para nosotros no es importante la etiqueta, ¿sí? Así que gracias por estar de vuelta acá en el canal en este video. Y bueno, vamos a empezar hablando de esto que les decía. Primero, para entender lo que es poesía lírica, deberíamos pensar, bueno, ¿qué es lo lírico? ¿Sí? Lírico viene del griego líricos y literalmente significaba algo que se toca con la lira o devenido de la lira. Si la etimología de una palabra devenga de cierto lugar no quiere decir que eso sea una verdad, ¿sí? Pero en este caso es bastante literal. Lírico tiene que ver con algo que se cantaba, ¿sí? En este caso poemas, y que venían de la lírica, ¿sí? Entonces, lo lírico de por sí es un canto, ¿sí? Es una poesía que se cantaba. Y esa forma de canto está implícita en la forma en que escribió poesía lírica, ¿sí? Como ya dijimos en otros videos, que si no los vieron, les recomendamos que vean los anteriores, porque esto ya es un poquito más avanzado en esta serie de taller de poesía. No es obligatorio, pero seguro le va a nutrir mejor la experiencia y van a aprender mejor. Como ya dijimos en otros videos, toda poesía tiene música y sonoridad. Y para ir trabajando todo este tipo de poesía, suscríbanse, ¿sí? Denle clic a la campanita y esas cosas, porque va a haber más videos de esto y de todo lo que ustedes quieran. Y si quieren aprender un tipo de poesía en particular, pueden dejarlo en los comentarios, ¿sí? Entonces, como les decía, hay algo implícito en la forma en que se aborda, ¿sí? Este tipo de poesía. Bueno, ustedes dirán, ¿y por qué siempre lo griego? ¿Por qué siempre quedamos en la poesía antigua, en la poesía griega? Bueno, porque culturalmente, ¿sí? Sufrimos conquistas, genocidios, imposiciones, hubo intercambios culturales entre diversos grupos societales, entonces se dio la situación en la que la poesía griega significa para nuestras culturas occidentales algo muy importante, ¿no? Y se lo toma como referencia, digo, después podemos discutirlo o no, pero está ahí, ¿sí? Y toda la poesía que escribimos tiene raíz en eso, ¿sí? Arranca desde ahí. Entonces, esto que les decía, es un canto, un dios, ¿sí? Antes se canta a los dioses, a las dioses, a las diosas, ¿sí? Son textos que cuentan historias, ¿sí? Como ya hablamos en algún otro video, después cuando se va llegando a lo que llamamos el medioevo, la modernidad, aparece la idea del sujeto y entonces el canto ya es a lo que a mí me pasa, aunque ya había quizás poemas que hablaban por ahí de lo que me pasaba, pero siempre en relación a algo divino, ¿sí? Eso después va a ir cambiando con el tiempo que tiene que ver con obviamente las sociedades en las que vivimos, ¿no? Y la evolución cultural e histórica de nuestra especie. Entonces, cuando ustedes puedan rastrear esos patrones de canto, ¿sí? Esas historias que se cuentan de grandes personajes y grandes figuras, ¿sí? Hay mucha poesía lírica que es sobre la guerra, sobre guerras, lo van a encontrar mucho en los mitos populares, ¿sí? Digamos. No hay un tipo de lírica, hay muchas formas de lírica, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy lo que ahora a continuación vamos a ver son 2 tipos de poesía, ¿sí? La primera es poesía épica, ¿sí? O lo que solemos llamar poesía épica, ¿sí? Que es el comienzo de la Ilíada de Homero, que dice así. Bueno, lo que están viendo ahora es el primer pedacito del canto de la Ilíada, ¿sí? Donde van a ver estos elementos que son propios de esta poesía, que es el tema de la interjección, ¿no?
el odiosa, ¿no? Esto que les contaba de las historias que se cuentan son de grandes guerreros, semihéroes, reyes, ¿sí? Se cuenta poco de lo popular. Después hay poesía también, popular lírica, por supuesto. No hay muchos tipos de lirismo, pero bueno, dice así. La cólera canta, odiosa del peli de Aquiles, maldita que causó a los aqueos incontables dolores, precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes, y ellos mismos los hizo presa para los perros y para todas las aves, y así se cumplía el plan de Zeus, desde que por primera vez se separaron tras haber reñido el Atrida, soberano de hombres y Aquiles, de la casta de Zeus, quien de los dioses lanzó a ambos a entablar disputa. ¿Sí? Bueno, ¿ven? Empieza con eso. Acá el poeta pide a la diosa que le ayude a cantar. La cólera canta, diosa, el peli de Aquiles, ¿sí? Están estas características que se le atribuyen a los personajes, ¿sí? Hay algo que se cuenta. A diferencia de lo de Safo, que vamos a ver después, acá se está contando una historia, ¿sí? Por eso después la poesía épica es lo que para nosotros va a ser la narrativa, ¿sí? Pero bueno, sigue siendo poesía, se sigue cantando. En el griego antiguo está escrito en verso, ¿sí? Y bueno, como ven, tiene ese tipo de lenguaje de los que les hablaba al principio. Y lo otro que vamos a ver es este poema de Safo, que es una oda a Afrodita. Tú que te sientas en trono resplandeciente, inmortal Afrodita, hija de Zeus, sabia en las artes del amor, te suplico, augusta diosa, no consientas que en el dolor perezca mi alma. Desciende mis plegarias como viniste otra vez, dejando el palacio paterno en tu carro de áureos atalajes. Tus lindos gorriones te bajaron desde el cielo, a través de los aires agitados por el precipitado batir de sus alas. Una vez junto a mí, oh diosa, sonrientes tus labios inmortales. Preguntaste por qué te llamaba, qué pena tenía, qué nuevo deseo agitaba mi pecho, y a quién pretendía sujetar con los lazos de mi amor. Safo, me dijiste, ¿quién se atreve a injuriarte? Si te rehuye, pronto te ha de buscar. Si rehúsa tus obsequios, pronto te los ofrecerá él mismo. Si ahora no te ama, te amará hasta cuando no lo desees. Ven a mí ahora también, líbrame de mis crueles tormentos. Cumple los deseos de mi corazón, no me rehuses tu ayuda todopoderosa. Lamento, dulce madre mía, no puedo trabajar el uso, se me cae entre los dedos. Afrodita ha llenado mi corazón de amor a un bello adolescente. Bueno, ven, acá, como les decía, hay una cuestión del yo, pero está referida a Afrodita, ¿sí? Entonces un yo en Safo, pero está vinculado a Afrodita, ¿sí? Le dice hija de Zeus, le dice dulce madre mía, ¿sí? Hay una cuestión de vínculo como sucede con las grandes religiones de nuestros tiempos también, ¿no? Como de un vínculo paternal, padre-hijo, madre-hija, con los dioses, con las diosas, ¿no? Entonces, como epítetos, o lo que se suele llamar los nombres, ¿no? Los apodos con los que se suele llamar a estas figuras divinas, ¿no? Ya sea un prócer, ya sea un dios, una diosa, ¿no? Entonces, ven cómo juega con las palabras, con la música, ¿sí? Digo, se busca el juego, ¿no? Y está este recurso que les decía, el hipérbaton, que es poner el adjetivo antes del sustantivo. Áureos atalajes, lindos gorriones, aires agitados, y cada tanto aparece el odiosa, cumple los deseos de mi corazón, ¿sí? Esto que puede parecer exagerado tiene que ver con eso, con que era una puesta en escena, se cantaba, se bailaba, se actuaba, ¿sí? Entonces todo eso queda en ese tipo de poesía, ¿sí? Y de vuelta, la gente que escribe esto no lo hace a propósito, sale así, ¿sí? Cuando escribimos inconscientemente y nos impregnamos de un discurso que compone a la vez la forma que tenemos de poetizar, ¿sí? Entonces, como pueden ver, ¿sí? Están estos elementos líricos. Ustedes piensan que esto tenía una música, tenían una melodía, ¿sí? Les pongo un fragmentito para que tengan para que se imaginen un poco cómo funcionaba. Iruonautus teloria teuque cunessin, oion maisi de taita dios, de teleia tupula,
ex hoteta prota dias. Desde ya que es una reconstrucción, ¿no? Pero bueno, digamos, la idea es que puedan ir viendo ya esos elementos, ¿sí? Lo que se llama la interjección, ¿no? La loa, el llamar a oh diosa, oh dios, ¿sí? Digo, no es que solamente son caprichos de la persona que traduce, sino que están en los cuentos, ¿sí? O Zeus o Afrodita. ¿Por qué se usa este tipo de palabras? Bueno, porque como les decía, hay como una cuestión de lo divino, ¿no? De la búsqueda de la belleza. Entonces, se buscan las formas más bellas de decir las cosas, y a veces para la cuestión griega, lo bello tenía que ver con lo más elaborado, ¿sí? La idea de la escultura, la arquitectura. Miren la escultura y la arquitectura de esa, dan cuenta, ¿no? Tiene que ver con eso también. Tiene que ver con la idea de belleza de cada sociedad. Entonces, para esta sociedad griega lo importante era eso, la belleza. La belleza, a veces la belleza venía de cómo se cantaba y de cómo se cuidaba las palabras para lograr ciertos juegos, ¿no? Ciertos juegos puntuales. Sí, entonces eso es lo que siempre van a encontrar en la poesía lírica. Sí, tiene ese tono porque es un canto, porque era un canto y lo sigue siendo, más de forma sublimada, ¿sí? Es decir, como inconsciente, pero sigue estando. Y siempre se ponen como en pose, siempre hay algo como lo pueden ver en el teatro, la tragedia griega también tiene mucho de eso, ¿sí? No lo vamos a ver puntualmente hoy porque la idea es ir estrictamente a la poesía, pero también, ¿sí? Pueden ver un pedacito véanse el video de Teatro en Verso, se lo dejamos también igual en la descripción, donde hablábamos, ¿no? De alguna tragedia griega, después de Shakespeare, y está esta cosa, ¿no? Ampulosa y de grandes palabras, ¿no? De hablar de reyes y de la casta, ¿no? Siempre estas mitologías y estas poesías hablaban de las partes altas de la sociedad que dominaban, ¿no? No tanto de la gente, no tanto de lo popular, ¿sí? Después hay lirismos populares, pero bueno, estamos yendo de cero, ¿sí? Por eso está la parte 1. Bien. Bueno, ¿cómo escribir poesía lírica? ¿Cómo escribo yo poesía lírica? Bueno, pensándolo hoy día, ¿sí? Vamos en estos videos, lo vamos a ir viendo y eso les va a permitir tener una idea de qué hay de poesía lírica, ¿sí? Hay muchos tipos de lirismo. Nosotros vamos a abordar algunas cosas, ¿sí? Hay muchos tipos de lirismo, pero bueno, pueden googlear, ¿sí? Buscar poesía lírica, pueden escribirnos en nuestras redes, búsquennos en el Instagram, que es donde más nos movemos, en general, ¿sí? Y con mucho gusto les vamos a responder, por supuesto. Déjenme en los comentarios también. Y bueno, lo que les decimos siempre, lean, ¿sí? Lean, busquen algo que les guste, busquen autores, no se esfuercen a leer algo que no les guste, pero busquen autores que lean, que tengan que ver con la poesía lírica, o pregúntenos. Y, ¿sí? Por ejemplo, el primer fragmento que les leí, si les gustó, es un texto de Góngora, por ejemplo, el siglo del español, ¿sí? Si les gusta la poesía griega, bueno, era Safo y Homero. Pueden leerse la Ilíada o pueden buscar los fragmentos de los poemas de Safo, ¿sí? O de poetas griegas. Hoy la internet es maravillosa para eso, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacerse es familiarizarse con ese lenguaje, ¿sí? Muchos recursos que usa la poesía lírica, ¿sí? Ahora les voy a dar unos ejemplos muy sencillitos, pero la idea básicamente es embellecer o decir de una forma un poco más adyacente, ¿sí? Las cosas que queremos decir. No es que cada persona que escribe poesía lírica quiere hablar de que tiene hambre a la mañana y lo hace a propósito. Le sale así, ¿sí? Pero si naturalmente a ustedes no les sale escribir así, pero quieren escribir así, bueno, se lo trabajan. Entonces pueden hacer este ejercicio, ¿sí? Que es el ejercicio de la traducción. La poesía lírica tiene la particularidad de que toma las cosas a un registro o que están a un nivel cotidiano, ¿sí? También vale recalcar que la persona que escribe poesía lírica, cuando está en esa modalidad, por decirlo así, en esa situación, que escribe poesía, no lo elige, le sale así, ¿sí? Pero si queremos empezar a entender cómo funciona esta poesía, además de lo que ya les decía, de leerlo para empezar a entender cómo funciona, ¿sí? Cosa que la gente a veces hace inconscientemente, lo que se hace es elevar el registro, ¿sí? Cuando nos referimos a elevar, no quiere decir que sea ni mejor ni peor, sino solamente hacerlo más metafórico, hacerlo más que adorne, ¿sí?
algo más, palabras más complejas, imágenes más líricas, ¿sí? Que busquen la belleza de lo que están diciendo, ¿sí? En ese sentido. Belleza en un sentido más de adorno. Y acá adorno no tiene una connotación peyorativa, sino en el sentido de encantar, persuadir a la persona que está escuchando, como esto que les decía del canto, ¿sí? Entonces, vamos a dos ejemplos. Por ejemplo, en vez de decir está saliendo el sol, podemos decir la luz crepuscular asoma por el filo y el borde del horizonte, ¿sí? Entonces, es tomar la idea del sol desde su luz y por el otro lado de por dónde sale, ¿sí? Y usar el horizonte, que es una imagen romántica, una imagen, ¿no? Lírica. Otra frase que podríamos agarrar es estoy triste por lo que pasó, y en vez de estoy triste por lo que pasó, mi alma, que es una metáfora bastante común en este tipo de poesía, mi alma pena, ¿sí? En vez de está triste, mi alma pena por un antiguo dolor, ¿sí? El hipérbaton es algo que también se usa mucho en este tipo de poesía, ¿sí? El hipérbaton es poner el adjetivo antes que el sustantivo, porque de esa manera se destaca una cualidad, ¿sí? Un adjetivo, una adjetivación, una característica que se pone por delante para destacar eso que pasa, ¿sí? Esta especie de traducción de algo más cotidiano de lo que quiero decir a este lenguaje más barroco, más lírico, ¿sí? Les va a ayudar a entender cómo funciona y a poco ir escribiendo, ¿sí? Lo otro es imitar también. Para las personas, yendo ahora para las personas que ya escriben así y que tienen este tono y que naturalmente les sale, ¿sí? El problema de este tipo de literatura o de poesía es que justamente es muy pose, ¿sí? Entonces está bueno tratar de buscar que fluya, ¿sí? No sé, no ser tan redundante con los posesivos como los mi, su, tú, ¿sí? Tener ojo porque a veces se usa mucho los hipérbaton, tener en cuenta los lugares comunes, como decimos siempre, ¿sí? El alba, el alma, el alba fiel, el alma en pena, la dulce alba, la dulce mujer, la dulce mirada, la dulce amante, la ninfa plateada, ¿sí? Pueden buscarlo y se van a ir dando cuenta cuáles son esos lugares comunes, ¿sí? De vuelta, si sienten que quieren usarlos, úsenlos, pero ténganlo en cuenta, ¿sí? Tratar de hacer más fluido el texto, que siempre tenemos que pensar, bueno, ya hay poesía lírica escrita, ¿cómo escribimos poesía lírica en 2022? ¿Sí? No porque no puedan escribir como se escribía antes, pero sí tiene que ver con en qué lugar me paro y existo. Bueno, hasta acá este video, espero que les haya gustado y quédense para la segunda parte, que vamos a ver poesía lírica medieval.